Toda empresa debe pagar lo justo, no tener problemas tributarios, ¿no? En el futuro. SUNAT no es que fiscaliza terminado el ejercicio. SUNAT fiscaliza un año después, 2 años después, generalmente de 2 a 3 y hasta 4 años después opera la fiscalización. El impuesto a la renta habla de los sueldos tienen que tener valor de mercado. Y el valor de mercado no es compararlo con lo de afuera, sino compararlo con lo de adentro. Y ya en el corto plazo no van a necesitar contadores. Y por supuesto todos los contadores pusieron el grito en el cielo. Pues, Porque realmente esta afirmación fue bastante temeraria a mi criterio. ya en diciembre deberías tener un esquema de cómo está tu situación. Bienvenidos a Estudio JC Legal. El día de hoy contamos con la presencia nuevamente del contador público colegiado Víctor Azaña Mesa, quien es ex supervisor de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria SUNAT del área de principales contribuyentes, y un servidor, Jesús César Pérez Sosa, abogado tributarista, para tratar temas relacionados a la declaración del impuesto a la renta 2024 que opera estos meses. ¿Cómo estás, Víctor? Bien, gracias. Queremos que nos comentes cuál es tu apreciación respecto a la forma que las empresas planifican la declaración de este impuesto a la renta, que tanto impacto tiene en las finanzas, sobre todo haciendo énfasis en las empresas familiares y medianas empresas. Lo principal es que toda empresa debe pagar lo justo, no tener problemas tributarios, ¿no? En el futuro. Se recomienda siempre que a diciembre, por lo menos ya la gerencia pida al área contable una situación financiera de la empresa. Estoy ganando, estoy perdiendo, cuánto tengo que pagar impuestos, ¿no? Para que ya tenga una idea de la situación que se va a afrontar una vez presentada la declaración jurada. ¿Tú consideras que las empresas no utilizan adecuadamente la norma, especialmente en el tema de las deducciones, para optimizar, para reducir su carga tributaria? Bueno, el impuesto a la renta normalmente crea situaciones no a favor, sino a favor del erario, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú quieres aplicar una tasa de depreciación para un vehículo en 3 años, no lo puede hacer contablemente, pero tributariamente no te lo hace. Entonces hay que tener conocimiento de eso. En estas pequeñas empresas y familiares, medianas empresas, podemos ver que los gerentes o los accionistas se ven tentados a liberar fondos para algunos gastos, digamos, personal. ¿Cómo es que SUNAT tiene los criterios de fiscalización para estos aspectos? Normalmente las empresas pequeñas, medianas, familiares, tienen la costumbre de agarrar el dinero y disponerlo. Y a veces, ¿qué pasa? No reportan en qué han gastado el dinero. Entonces, el área contable siempre tiene una contingencia, ¿no? Préstamo, lo pone en préstamo, o entregas de rendir cuenta. Eso es lo que se tiene que estar verificando constantemente, mensualmente por lo menos, para decir el dinero en qué se ha gastado. Y ahí ya dilucidar si ese lo que se ha gastado, si el comprobante que me está trayendo es deducible o no para efecto del impuesto a la renta. Por eso es importante recomendar a los contribuyentes que, si en el caso fuera de que se requiere algún tipo de dinero que no aplica para la empresa, sino para el accionista o persona dentro de la compañía, se haga un contrato de préstamo legalizado, ¿verdad? Sujeto a una tasa de interés. Esos contratos de préstamo legalizados, sujetos de tasa de interés, SUNAT los fiscaliza y le aplica un porcentaje de impuestos sobre esa disposición de dinero. Si yo reviso a la empresa y ha destinado un dinero que le va a reportar intereses, que es ganancia, ingreso, no habría problema. Lo único que habría que es verificar si esa tasa que está cobrando es a valor de mercado, ¿no? Para el que se prestó, él sabrá a qué lo habrá dedicado, ¿no? Estas disposiciones de efectivos tienen, en el momento que ocurra, contar con un contrato, ¿no?, de préstamo de mutuo dinerario debidamente legalizado. Y de esa manera reducimos la contingencia que posteriormente puede presentar en aumento de la fiscalización tributaria.
Adicionalmente, Víctor, existe a veces gastos de liberalidad con respecto a las remuneraciones, los sueldos de los gerentes, las dietas de los directorios. ¿Cómo en tu experiencia como auditor, como supervisor de SUNAT, tú has podido observar esto y qué recomendaciones nos puede dar para poder reducir cualquier Bueno, eventualidad? es normal que en los negocios familiares siempre los accionistas son directores, son gerentes, y ellos se asignen buenos sueldos, ¿no? De acuerdo a su participación en la empresa. Pero ¿qué pasa? El impuesto a la renta habla de los sueldos tienen que tener valor de mercado. Y el valor de mercado no es compararlo con lo de afuera, sino compararlo con lo de adentro. O sea, si yo, por ejemplo, somos 3 hermanos, somos accionistas, somos gerentes, somos directores, y nos hemos asignado 30.000 soles como gerente, pero hay otro gerente que financiero, o a lo mejor el gerente contable, y está ganando 8.000, que es del mercado. Ahí la diferencia no te lo van a aceptar, vas a tener que hacer un cálculo. Quiere decir que tiene que haber uniformidad en la asignación de los sueldos, sobre todo de acuerdo al organigrama que tiene la empresa, ¿no? En las líneas del organigrama y tiene que estar relativamente equilibradas la remuneración, ¿no? Claro, eso es. Ahora, Víctor, es muy importante también recomendar a los contribuyentes la contratación de profesionales. ¿Por qué en el Perú somos muy renuentes a pagar honorarios de los profesionales que van a hacer un buen servicio? Porque ha llegado al estudio gente que efectivamente tienen multas, determinaciones por montos muy altos, y cuando le preguntamos quién está asesorando, quién está atendiendo, y a veces es el sobrino, no es contador, es un estudiante de contabilidad o es un contador que, digamos, no está actualizado en la materia. ¿Qué es lo que tú nos puedes aportar a ese Ah, respecto? estas empresas deberían tener un asesoramiento contable, un asesoramiento legal, porque ellos se encargan prácticamente de ver su negocio. Su tiempo de ellos es cómo vendo, cómo compro, cómo genero ingresos a la empresa. Pero la parte ya legal, tributaria, laboral, eso tiene que ser ya de cargo de personas con conocimiento. Si tu empresa está creciendo, quieres crecer más, tienes que contratar, ¿no? Personas o asesores que te puedan ayudar a crecer más. Bueno, profesionales. Claro. También es el caso que hay compañías que tienen su contador. En el estudio nos damos cuenta que funciona muy bien cuando el estudio aporta en calidad de consultores, que vamos, los visitamos y hablamos con el contador de la compañía, que es un contador interno, que está en las planillas de la empresa, pero no necesariamente él tiene la expertise, tiene el universo de experiencias Exacto. de la actuación de la SUNAT que sí le puede aportar el estudio. El estudio ve diversas casuísticas en el día a día, por lo tanto tiene la experiencia para poder atender, para tomar las previsiones correspondientes, y eso definitivamente a veces las empresas lo consideran como un costo adicional. Pero si nosotros lo comparamos con lo que son las multas y las determinaciones y las sanciones que la empresa sufre por no tomar estas previsiones, realmente la diferencia es abismal. ¿Qué puede decir eso, Víctor? Sí, tienes razón. No solamente son las multas, sanciones, son los intereses que te cobran en la administración tributaria, porque no te revisan. Del 2024 no te lo revisan ni el 2025, a lo mejor te lo revisan el 2027, el 2028 o antes de que el prescriba, ¿no? En el 2029. Y ahí se van acumulando los intereses por haber dejado de pagar. El área de venta, por ejemplo, se le ocurre ciertas formas legales de poder generar mayor venta, mayores ingresos, y eso tiene que hacerse la consulta. Si estoy en lo legal, voy a pagar más impuestos, voy a pagar menos, ¿cómo es? Pero a veces, como tú dices, el contador no tiene todo el conocimiento especializado en tributación o laboral, por ejemplo, ¿no? Porque el área de la contabilidad también tiene sus segmentos, porque Exacto. existe la contabilidad financiera, existe la contabilidad De costos. de costos, existe la contabilidad de producción. Sí, son diversas ramas y en ese sentido de que a veces un contador de costos no necesariamente tiene que estar familiarizado con las normas tributarias. Exacto. Y por lo tanto, pues es necesario que el concurso de
consultores especializados para que puedan aportar en esa área que está faltando en la compañía, Ujú. ¿no? Eso es importante que en la empresa familiar, cuando yo veo que estoy creciendo, que he agarrado un mercado, que ya tengo un mercado y quiero crecer, tienes que asesorar. Porque las multas, las infracciones, de todo tipo, ¿ah? O sea, municipal, laboral, tributario, siempre hay reglas que cumplir. Para eso están los estudios de abogado, ¿no? Hacer mis consultas. Porque las obligaciones tributarias para una pequeña empresa son unas, para una mediana son otras, y Exacto. para un PRICO regional es otra, y un PRICO nacional son otras. Por lo tanto, la empresa, en la medida que va creciendo, va sufriendo de distintas obligaciones que tiene por parte de la administración tributaria, y no solamente la administración tributaria, ahora tenemos una PIL, tenemos otras entidades vinculadas, y sí es necesario que cuente con un estudio de consultoría para que los pueda apoyar y reducir esos márgenes. De manera que es importante que nosotros como Estudio JC estemos dispuestos a poder atender este segmento que tanto se necesita, porque no requiere que nosotros estemos todo el tiempo en la compañía. Así es. Son temas puntuales que cuando ellos hacen la consulta, nosotros podamos atender. De la planificación tributaria anual. ¿Por qué en el Perú no se hace una planificación tributaria anual de los impuestos, Víctor? Bueno, en el rubro de que estamos hablando de pequeños, medianos o negocios familiares, como te digo, no tienen esa costumbre, ¿no? O sea, ellos esperan la Simón, presentación de la declaración jurada y decirle al contador cuánto voy a pagar o no, o cómo estoy. Y a veces se sorprenden, el contador le dice, bueno, tienes que pagar tanto de impuestos. Entonces, normalmente, a través de los estudios y de los asesores, ya en diciembre deberías ya tener un esquema de cómo está tu situación y cómo lo vas a afrontar en el 2025 por lo que has generado en el 2024. tomando lo que nos acaba de decir respecto a los plazos de la fiscalización no se realiza de manera inmediata. SUNAT no es que fiscaliza terminado el ejercicio. SUNAT fiscaliza eh, un año después, 2 años después, generalmente de 2 a 3 y hasta 4 años después opera la fiscalización. He tenido el caso de la experiencia que han sido notificados para una fiscalización definitiva del impuesto a la renta, faltando 2 días para que cumpla el plazo prescriptorio. Y ahora considero de que va a ser muy difícil también la prescripción con estos sistemas electrónicos, porque SUNAT tiene toda la base de datos de manera electrónica y por lo tanto la notificación puede ser materia de una programación de estos sistemas y se lanza la notificación masiva. ¿Cómo es que está cambiando el sistema de la prescripción ahora, Víctor? Claro, justo hablando de los sistemas electrónicos, ¿no? Ahora está la administración tributaria, no espera 2, 3 años. Ahora hay fiscalizaciones parciales. ¿De dónde sale la información esas parciales? De los mismos contribuyentes que dan esa información a través de sus libros electrónicos. Entonces hay fiscalizaciones parciales, cosas puntuales. Pero eso no significa que ahí terminó, sino que cuando es definitiva recién termina. O sea, en el transcurso del tiempo te pueden hacer fiscalizaciones parciales. Pero antes de que prescriba te voy a decir, no, acá hay que revisar todo. Así. Estos días llamó la atención una declaración del superintendente nacional de la SUNAT. Él decía que ya en el corto plazo no van a necesitar contadores. Y por supuesto todos los contadores pusieron el grito en el cielo, Pues, porque realmente esta afirmación fue bastante temeraria a mi criterio y bastante irresponsable, porque el mundo de la contabilidad es muy amplio. El mundo de la contabilidad no se reduce a la presentación de un formulario o de una declaración, como dejó entrever el superintendente. El mundo de la contabilidad, los contadores tienen una función muy importante de planificación, una función de asesoría y de aplicación de las normas de manera que sean favorables para el desarrollo de la empresa, porque todos queremos que la empresa siga manteniendo la producción en la fuente. ¿Qué te pareció esta opinión bastante temeraria del superintendente? bueno, justo estaba investigando, no es contador, él es abogado.
Entonces, indudablemente que no está hablando de cosas que es de su profesión. Entonces, no supo expresarse bien, como él mismo lo ha dicho, que ya no va a ser necesario llevar contadores, sino lo que pasa es que la administración tributaria está ayudando a que las empresas tengan, elaboren menos gastos en cuanto a los libros, la documentación, pero eso no significa que se elimine, pues, los, las personas que van a registrar los movimientos o que se elimine al contador. Lo que se necesita en todo caso es un contador que, si bien es cierto, no lo sabe todo, pero podría identificar una contingencia y comunicarlo a su estudio de abogados, ¿no? Por decirte, se me ocurre contratar a un personal del extranjero que me va a venir, o va a ser, quiere ser accionista de la empresa. He conseguido un accionista del extranjero, ¿cómo lo hago? El contador no es experto en derecho. Así es. ¿No? Entonces, por eso es importante, siempre tener un estudio que los pueda apoyar. Y otra vez reiterar el concepto de la auditoría tributaria preventiva, que no es un proceso caro, no es un proceso oneroso. La auditoría tributaria preventiva que se practica en las empresas y que en el estudio JC Legal podemos ayudar en ese proceso, es una sana previsión para evitar las contingencias. Siempre es bueno revisar porque a veces hay errores humanos que por un error humano que uno no lo pasa desapercibido, pero en el tiempo opera y al final te genera contingencias. Luego para reclamar, luego para apelar, es todo un proceso que roba costos y tiempo para la compañía. ¿Cuál es tu opinión de eso, Víctor? Bueno, sucede. A veces se presenta la declaración jurada y los libros no están totalmente terminados. O hay análisis de cuentas en las cuales se ha hecho un asiento donde después lo arreglo, después lo corrijo y a veces se olvida. Y en el tiempo, cuando después de 2 o 3 años te vienes a revisar, se agarran de ahí y, uy, en verdad, pues me olvidé. Sucede, por ejemplo, un caso, hago la conciliación bancaria, por ejemplo. La conciliación bancaria debe ser exacta para poder determinar cuando en un banco te ingresa dinero o sale dinero, identificar cuáles son sus hechos económicos. Si no haces eso, hay una contingencia bien peligrosa. Es importante lo que acaba de decir con la conciliación bancaria, porque generalmente las empresas hacen los gastos que tienen a regularizar después, o sea, solamente se registra la salida del dinero y no hay los sustentos correspondientes. A este respecto, por ejemplo, se da la figura muchas veces que el gerente toma un monto y dice, voy a hacer compras, voy a hacer diferente tipo de adquisiciones, pero no las individualiza. Toma un paquete, supongamos, de 20.000, 30.000 soles y empieza a hacer compras que después no es sustentado debidamente. Ahí hay que tener cuidado porque el gerente, de acuerdo a la norma, debería tener un contrato de mandato para poder hacer estas operaciones. Víctor, ¿cuál es tu opinión ahí? Bueno, en lo práctico es esto. Si yo te doy 20.000 soles y tú me traes documentos por 15.000, me tienes que devolver los 5.000. Tienes que retornar los 5.000 a la empresa. Pero si no se le dice eso, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿No? Entonces el contador dice, bueno, entregas de rendir cuenta y ahí se queda en el tiempo. Y cómo el contador le dice al gerente, oye, susténtame, ¿no? Porque hay ahí problema de dependencia, ¿no? Porque a veces no va a ser, tiene miedo a hacer lo correcto. Por eso es importante la consultoría, ¿no? Pues, Porque los gerentes, cuando viene un consultor y le dice, mira, tenemos este potencial riesgo, entonces los gerentes ya ahí sí ponen más cuidado porque la consultoría no está en una posición de subordinación con el gerente. Somos personas externas, profesionales especializados, que vamos a ir a poner un punto de relevancia y que la empresa, en favor de la compañía, para evitarle contingencias y evitarle posteriores problemas con la administración, porque los problemas siempre vienen después, siempre vienen con los años, ¿no? En estos días, Víctor, estamos en un fenómeno que realmente debiera ser aprovechado por las empresas porque se ha aprobado el fraccionamiento especial. ah, Quiere decir que esta es una bendición para todos los contribuyentes, que tuvieran obligaciones determinadas hasta el 31 de diciembre del año 2023
opera esta ley del fraccionamiento especial, donde los liberan, en algunos casos, del 100% de los intereses, del 100% de las multas, y van a pagar solamente el tributo insoluto, quiere decir solamente el impuesto. Imagínate un impuesto a la renta que no has pagado del año 2018, 2019 o 2020, que no tenga intereses y que no tenga multas. Se está criticando mucho porque esto favorece a las grandes empresas que han hecho reclamos y apelaciones, incluso contenciosos administrativos al Poder Judicial, y con esta norma van a ser totalmente beneficiadas. ¿Cuál es tu opinión, Víctor, a este respecto? Bueno, esa es una propuesta que no lo hace la Administración Tributaria, es una propuesta que lo hace el Ministerio de Economía, ¿no? Ellos se proyectan, hacen su estudio económico, se proyectan, me imagino, en el Tribunal Fiscal, cuánto hay de reclamos o apelaciones, ¿no? Entonces, se proyecta y dice, bueno, si los impuestos así insolutos solamente es 10.000 millones y se convierte en 40.000 millones, va a ser difícil cobrar. Entonces, mejor nos aseguramos con los 10.000 y lo dedicamos a lo que tiene que dedicar el gobierno, ¿no? Pero el problema ha sido de que tenías que rectificar, o sea, aceptar todos los reparos, Claro, todo no, nada, no, yo estoy de acuerdo con, de los 10.000, estoy de acuerdo con 7 y 3 no. No, tienes que acogerte a los 10.000. claro, eso en el caso de una reclamación parcial, ¿no? Cuando yo reclamo una parte y digo una parte sí y una parte no, pues acá uno tiene que desistirse de los casos y decir, bueno, le voy a dar la razón a la administración porque me interesa, porque quizás esa deuda en el tiempo sea duplicado o triplicado por multas e intereses, de manera que a la empresa le resulta bastante saludable poder tener este fraccionamiento especial, incluso pagarlo en cuotas con una tasa de interés preferencial y que ese interés es deducible del impuesto a la renta. De manera que estamos ante un fenómeno que quiero resaltar que esto no va a volver a repetirse, creo que por la experiencia que tenemos, en unos 10 o 20 años, porque este es un caso único. Sí, sí. Este fraccionamiento no se ha dado, creo que hace unos 5 o 10 años. No, no se ha dado y por lo tanto no se va a volver a dar, de manera que llamamos a los amigos contribuyentes que puedan acogerse a este beneficio y aquí estamos para poderles darles la asesoría, el soporte necesario para aprovechar este momento único. Bueno, Víctor, ya estamos cerrando un poco este tema del impuesto a la renta. ¿Qué pasa con las empresas que tienen un saldo excesivo de saldo a favor del impuesto a la renta? En algunos casos nos han pedido que nosotros le declaremos el impuesto a la renta, la declaración anual, en el mes de enero. ¿Para qué? Para que puedan usar su saldo a favor a partir del mismo mes de enero y que ya no estén haciendo pagos exorbitantes, aumentando ese saldo a favor que realmente perjudica la liquidez de la empresa. ¿Cuál es tu opinión a ese respecto, Víctor? Bueno, es algo que se puede hacer, ya en la práctica se hace, pero, como te digo, es importante el área contable, ¿no? Que te dé ya a enero debes tener tu estado financiero para poder presentar tu declaración jurada, ya el formulario está aprobado, ¿no? Y, como tú dices, jalar el saldo a favor. El Bueno, entonces amigos, es bueno que se aprovechen estos mecanismos que se dan, que la ley lo permite, son perfectamente legales. Si usted tiene un saldo a favor muy alto y que sabe que en el mes de enero, que tiene que pagar el 1.5 de pago a cuenta de sus ventas, a veces, si usted vende 10, 20 millones de soles, pues es bastante oneroso, y teniendo un saldo a favor, pues le va a resultar muy alto, ¿no? De manera que se puede dar el caso que en enero y en febrero se presenten las declaraciones y que nosotros podamos utilizar ese saldo a favor a partir de ese mes, ¿no? De manera que esto va a ayudar mucho a las compañías en sus flujos de caja, sobre todo. Finalmente, Víctor, ¿qué recomendaciones adicionales puedes formular a las medianas empresas o las grandes empresas para no caer en estas contingencias y sobre todo, ¿no? Asesorarse adecuadamente para que puedan tener una óptima tributación? claro, si solamente la empresa tiene un área contable y no tiene asesorías, tiene un estudio contratado, un estudio de abogados,
Yo le recomiendo que contrate con un estudio, por lo menos para esa declaración jurada, darle una revisada y evitar contingencias o pagar un mejor impuesto a la renta. Lo que se trata es no, la administración tributaria no te quiere sacar dinero. Lo que trata es, lo que él verifica es lo que tú has declarado, es lo real y es lo justo que has pagado. Así de sencillo. Entonces, pero a veces es del directorio, de la gerencia, poder ver si que ha crecido la empresa, ha crecido, entonces puedo tener contingencias, sí o no. Entonces, asesorarse. Porque la carga de tributaria de una empresa es muy alta, ¿eh? Supongamos que tengamos el 29.5 del impuesto a la renta. Imagínense, es una tasa muy alta. Adicionan ustedes el impuesto al valor agregado, el IGB, un 18%. Tenemos también el costo de las planillas, que va de un 9% de lo que se paga al trabajador, un 5 de fracción por impuesto a los dividendos. Más del 50 o 60% del flujo financiero está involucrado en tributación. De manera que es importante que las empresas tomen esta conciencia de este tema y puedan optimizar su manejo tributario. Y aquí en Estudio JC Legal tenemos la experiencia comprobada, tanto con la compañía de Víctor, quien ha sido 30 años supervisor de principales contribuyentes de SUNAT, y de un servidor también tiene ya ese tiempo de experiencia en estos temas tan importantes y tan vitales para la marcha de la empresa. Bueno, amigo, muchas gracias. Nos despedimos. ¿Algo más, Víctor, que acotar? Gusto de estar de nuevo con la audiencia, ¿no? Que lo retransmitan a sus amistades que tienen negocio para que eviten contingencias en el futuro, pues, ¿no? Bien, amigos, los esperamos en una siguiente edición en el estudio JC Legal. Saludos.